El vapor denso y aromático de la olla tamalera se adhería a los cristales de mi pequeña cocina en la colonia Roma Sur, empañándolos con una capa de nostalgia. Era un aroma complejo, una sinfonía olfativa que había tardado 40 años en perfeccionar. La dulzura terrosa de la masa de maíz nixtamalizado, el toque ahumado de las hojas de plátano asadas al comal y, sobre todo, la profundidad especiada del mole negro oaxaqueño. Ese mole no era simplemente una salsa, era mi historia líquida. Llevaba chiles chilhuacles que me costaba conseguir, chocolate de metate que mi comadre me enviaba desde la sierra, y especias tostadas con la paciencia que solo una madre soltera aprende a desarrollar. Para cualquier otra persona en la Ciudad de México, ese olor sería la definición misma de la Nochebuena, el abrazo cálido de un hogar mexicano preparándose para el nacimiento del Niño Dios. Pero para mí, Valentina de la Cruz, esa noche tenía un matiz diferente, una vibración nerviosa que me recorría la espalda. Mientras untaba la última capa de masa sobre la hoja verde oscuro, mis manos temblaban ligeramente. Eran manos fuertes, curtidas por décadas de trabajo duro. Manos que habían cargado costales de naranjas en la central de abastos a las 4 de la mañana. Manos que habían fregado pisos cuando mi esposo murió y me dejó con nada más que deudas y un hijo de 3 años. Manos que, con el tiempo, habían aprendido a firmar cheques de nómina para 50 empleados y contratos con proveedores internacionales. Sin embargo, en ese momento, esas manos temblaban no por la edad. A mis 62 años me sentía más robusta que nunca, sino por la anticipación, por el miedo disfrazado de esperanza. Me limpié las manos en el delantal, una pieza de tela resistente bordada con flores de colores brillantes que había comprado en un mercado de artesanías. Santiago, mi hijo, odiaba ese delantal. «Mamá, por favor, quítate eso antes de que lleguen mis amigos», solía decirme, con esa mueca que arrugaba su nariz perfecta, la misma nariz que yo solía besar cuando era un bebé y olía a talco y leche. Ahora Santiago olía a lociones importadas y a una ansiedad perpetua por pertenecer a un mundo que no era el suyo. Miré el reloj de pared, un viejo aparato de péndulo que había pertenecido a mi abuela y que marcaba el tiempo con un tic-tac rítmico y severo. Las 6 de la tarde. En Polanco, al otro lado de la ciudad, en la zona dorada, donde el aire parecía más delgado y las aceras más limpias, la fiesta de Santiago e Isabela estaría por comenzar. No era una posada, Dios me libre. Ellos la llamaban soirée navideña. Isabela había sido muy clara en el grupo de WhatsApp de la familia, donde solo estábamos ella, Santiago y yo, aunque yo nunca escribía. Nada de piñatas de colores chillones ni villancicos viejos. Queremos algo minimalista, chic, atemporal. Suspiré, desatando el nudo del delantal y dejándolo caer sobre la silla de madera. Alicé la tela de mi vestido con las palmas de las manos. Era un vestido de seda color esmeralda, elegante y sobrio, con un corte clásico que disimulaba la pesadez de mis caderas y resaltaba la dignidad de mi postura. Lo había mandado a hacer con doña Martita, la mejor costurera del barrio, una mujer que cosía con el alma. La tela me había costado una pequeña fortuna, importada de Italia, pero quería estar a la altura. Quería, desesperadamente, encajar en esa foto familiar que seguramente Isabela subiría a Instagram antes de la medianoche. Quería que, por una vez, Santiago me mirara no como a la proveedora de fondos, la banca central de mamá o la cocinera con suerte, sino como a su madre, una mujer digna,
una mujer exitosa por derecho propio. Caminé hacia la mesa de madera rústica en el centro de la cocina, donde reposaba mi bolso de piel gastada. Era un bolso de marca, sí, pero de una colección de hacía 10 años. A Santiago le avergonzaba que no lo cambiara, pero a mí me gustaba cómo el cuero se había suavizado con el tiempo, adaptándose a mi forma. Dentro, en un compartimento secreto con cierre, no había fajos de billetes ni las joyas de oro que solía usar en las fiestas patronales. Había un sobre manila, grueso, sellado con lacre rojo, para darle un toque solemne. Ese sobre contenía el regalo más grande que una madre podía dar, más allá de la vida misma. Contenía la libertad. Eran las escrituras de liberación de hipoteca y el traspaso total de la propiedad de la casa de Polanco a nombre de Santiago de la Cruz. Durante los últimos 5 años, esa casa había sido una farsa legal. Yo la había comprado a través de Inversiones La Abuela S.A., una de mis empresas, y se la rentaba a Santiago por la ridícula suma de $1 anual. Lo hice para protegerlo, al principio. Sabía que él era impulsivo, que le gustaba aparentar más de lo que tenía. Pero también sabía que su mayor inseguridad era sentir que nada era suyo. Así que durante el último año había trabajado en silencio con mi abogado y compadre Luis. Había liquidado la hipoteca. Había pagado en secreto sus deudas de tarjetas de crédito, esas que él creía ocultar de mí interceptando el correo, liquidando los préstamos predatorios que mantenían su estilo de vida de nuevo rico. Esta noche, pensaba yo con una ingenuidad que ahora, horas más tarde, me duele recordar como una herida física, le daría la llave de su propia vida. Pensaba que, al ver el sacrificio de mi trabajo plasmado en ese papel notariado, finalmente entendería que no necesitaba aparentar conmigo, que ya era suficiente. «Vámonos, Valentina, no te acobardes ahora», me dije a mí misma en voz alta. Mi voz sonó pequeña en la cocina vacía. Tomé las llaves de mi camioneta Ford F-150. No era un auto de lujo, era una camioneta de trabajo, modelo 98, color blanco, con la pintura un poco descarapelada en la puerta del conductor y la caja trasera rayada por años de transportar cajas de aguacates, costales de chiles y ollas gigantes de pozole. Santiago me había rogado 1000 veces que comprara algo más decente, una SUV negra con vidrios polarizados como las que usaban las mamás de sus amigos. Pero yo amaba esa camioneta, era mi compañera de batalla. Con ella había construido mi imperio de taquerías. Y hoy transportaría mi corazón esperanzado y 3 docenas de tamales oaxaqueños especiales. Salí a la calle. El aire de diciembre en la Ciudad de México era frío y picante, con ese olor a pólvora quemada y ponche de frutas que flotaba en los barrios populares. Cargué la olla de tamales en el asiento del copiloto, asegurándola con el cinturón de seguridad como si fuera un pasajero VIP. «Tú eres la verdadera invitada de honor», le susurré a la olla. El tráfico en Nochebuena es una bestia viva, una serpiente de luces rojas infinitas y claxones que suenan como lamentos desesperados. Normalmente, el tráfico me ponía de malas, me hacía soltar maldiciones que harían sonrojar a un marinero. Pero esa noche, en la camioneta de mi camioneta, reinaba el silencio. No encendí la radio, no quería escuchar villancicos ni noticias. Solo quería pensar. Conducía despacio, dejando que los demás conductores me rebasaran con impaciencia. Mi mente viajaba al pasado. Recordaba las Navidades cuando Santiago era pequeño. No teníamos dinero para pavos ni regalos caros. Cenábamos tortas de romeritos en el pequeño departamento de interés social. Pero él era feliz. Me hacía dibujos con crayones baratos y me abrazaba con sus bracitos pegajosos de dulce. «¿Te gusta, mami?», me preguntaba con los ojos brillantes.
y yo me sentía la mujer más rica del mundo. ¿En qué momento cambió? Fue cuando lo inscribí en esa escuela privada bilingüe, pensando que le daba herramientas para el futuro, sin saber que le estaba dando complejos de inferioridad. Fue cuando empecé a ganar dinero de verdad y traté de compensar mi ausencia con juguetes caros. Crucé el viaducto y el paisaje urbano comenzó a transformarse. Los edificios de departamentos con ropa tendida en las ventanas dieron paso a torres de cristal reluciente. Los puestos de tacos callejeros desaparecieron, reemplazados por bistrós franceses y boutiques de diseñador. Estaba cruzando la frontera invisible, de mi mundo al suyo. Al entrar a Polanco, sentí ese nudo familiar en el estómago, una mezcla de orgullo y rechazo. Las calles aquí estaban bordeadas de árboles perfectamente podados, iluminados con miles de luces LED blancas, frías y elegantes. Las casas no parecían hogares, parecían embajadas o museos. Grandes muros de piedra volcánica, portones eléctricos de madera fina, cámaras de seguridad que parpadeaban en las esquinas como ojos juiciosos que te evaluaban. ¿Perteneces aquí? ¿Cuánto vales? Llegué a la residencia número 42 de la calle Campos Elíseos. La casa era imponente. Una estructura moderna de concreto aparente, acero y cristal, diseñada por un arquitecto de renombre que cobraba por minuto de consulta. Recuerdo el día que firmé la compra. Santiago lloró, me abrazó y dijo: «Gracias, mamá, ahora sí van a respetarme». Yo pensé que hablaba del mundo, no sabía que hablaba de sí mismo. Me detuve frente al portón principal. Una placa de acero negro impenetrable. Un guardia de seguridad privada, un hombre joven con uniforme táctico que no reconocí, salió de la caseta y se acercó a mi ventanilla con el ceño fruncido y la mano cerca de su radio. Bajé el cristal. El aire acondicionado de la zona rica olía diferente, menos a smog y más a pinos recién cortados. «Buenas noches, joven», dije con mi mejor sonrisa, esa que usaba para negociar el precio del jitomate. «Soy la señora Valentina, la madre de Santiago. Vengo a la cena». El guardia me escaneó de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en mi camioneta vieja, en la abolladura del guardabarros, y luego volvieron a mi rostro, notando quizás las arrugas, la falta de maquillaje profesional, el tono de piel que delataba mis raíces indígenas. «Disculpe, señora», dijo con un tono condescendiente, arrastrando las vocales como si hablara con alguien lento. «Las entregas de comida, servicio doméstico y proveedores son por la puerta de servicio, en el callejón de atrás. El señor Santiago fue muy específico. 0 vehículos comerciales en la entrada principal hoy. Esperan visitas VIP, gente importante». Sentí el primer golpe en el pecho. Fue seco, preciso, como un gancho al hígado. «No soy servicio, joven. Tampoco soy proveedora. Soy su madre», repetí, endureciendo la voz, dejando salir a la Valentina patrona. «Y esta camioneta entra por donde yo diga». El guardia dudó. Miró mi rostro y tal vez vio algo en mis ojos, esa chispa de autoridad que no se compra con dinero. Murmuró algo por su radio, incómodo. Segundos después, el portón comenzó a deslizarse lentamente, pero no completamente, solo lo suficiente para que pasara con dificultad, como si la casa misma se resistiera a tragarme. Al entrar, entendí la reticencia. La entrada circular de adoquines estaba llena de autos que costaban más que mi casa entera. Ferrari rojo, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz clase S, un Tesla que parecía una nave espacial. Mi Ford del 98 entró tosiendo un poco, luciendo como una mancha de grasa en un mantel de lino blanco impoluto. Busqué un lugar para estacionar.
No quería bloquear a los juguetes de los amigos de mi hijo. Encontré un rincón oscuro, bajo la sombra de un gran árbol, lejos de las luces arquitectónicas que bañaban la fachada. Apagué el motor. El silencio volvió. Antes de bajar, respiré hondo 3 veces. Inhalar, exhalar. Es Navidad, Valentina. No hagas dramas. No seas sensible. Es solo que él está nervioso por sus socios, por don Rodrigo. Me repetí como un mantra. Quiere impresionar. Es joven. Tú también fuiste joven y tonta. Tomé la olla de tamales, todavía caliente, envolviéndola en un trapo limpio. Me colgué el bolso con el sobre manila cruzado al pecho, sintiendo el peso del papel contra mis costillas. Abrí la puerta de la camioneta y bajé. La puerta principal de la casa, una hoja inmensa de madera de tzalán pivotante, se abrió antes de que pudiera tocar el timbre inteligente. Santiago salió apresurado. Llevaba un smoking de terciopelo azul noche, ajustado a la perfección. Los gemelos de oro en sus puños brillaban. Estaba guapo, no podía negarlo. Tenía mis ojos grandes y oscuros, y la altura de su padre, aquel hombre que murió demasiado pronto. Pero su expresión no era la de un hijo que ve a su madre. Era la de alguien que acaba de encontrar una cucaracha en su plato de sopa gourmet. ¡Mamá!, susurró con una intensidad violenta, cerrando la puerta tras de sí y mirando a su alrededor con pánico, como si mi presencia fuera un delito. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué haces con esa cosa? Señaló la olla de aluminio con un dedo acusador, como si fuera una bomba. Son tamales, hijo, de mole negro, los que te gustaban de niño. Los hice especialmente para la cena, dije, intentando mantener la sonrisa, levantando la olla un poco como ofrenda. Santiago se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, despeinándose un poco por la exasperación. ¿Tamales? ¿Es en serio, mamá? Su voz era un siseo. Te envié el mood board de la fiesta hace un mes. Te dije claramente que el concepto era elegancia contemporánea global. Contratamos a un chef francés, Jean-Luc. Canatrés, mamá. Foie gras sobre brioche. Escargots. No, masa de maíz envuelta en hojas. Hizo una mueca de asco genuino que me dolió más que una bofetada. Además, continuó, bajando la voz aún más, ¿por qué entraste por el frente? Te lo pedí, te supliqué que usaras la entrada lateral. Don Rodrigo, el presidente del consorcio, está por llegar en cualquier momento. Si ve tu camioneta ahí, estacionada junto a su Bentley, va a pensar que no tenemos clase, que somos unos improvisados. La estacioné al fondo, Santiago, en la sombra. Nadie la verá. Y este vestido es de seda. Me costó mucho dinero. Quería verme bien para ti. Sí, se ve muy folclórico. Me cortó, sin siquiera mirarme a los ojos, empujándome suavemente pero con firmeza hacia un pasillo lateral oculto por setos de boj que llevaba a la cocina de servicio. Escucha, mamá. Esta noche es crucial para mí. No tienes idea de lo que está en juego. Necesito cerrar el trato con los inversionistas para la expansión de la firma. Necesito que todo sea perfecto. Que parezca que pertenecemos a este mundo. Me detuvo antes de llegar a la puerta de servicio y me miró, por primera vez, a los ojos. Pero no había calidez, solo cálculo. Por favor, mamá, te lo pido. Quédate en la cocina o en el patio trasero con Sofía y la nana. No salgas al salón principal a menos que sea absolutamente necesario. No hables con los invitados. No cuentes tus historias del mercado. Solo trata de ser invisible, ¿ok? Hazlo por mí. Me dejó ahí, parada en el pasillo de servicio, entre los botes de basura y las unidades de aire acondicionado que zumbaban.
con mi olla de tamales enfriándose en mis brazos. El «bienvenida mamá» nunca llegó. El abrazo de Navidad se había perdido en su ambición. Entré a la cocina por la puerta trasera. Era un espacio inmenso, clínico, digno de una revista de arquitectura, con encimera de mármol blanco Carrara inmaculado y electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que un auto pequeño. Olía a mantequilla clarificada y a hierbas finas, un olor ajeno, frío. Isabela, mi nuera, estaba ahí, de pie junto a la isla central, dando instrucciones a 2 meseros uniformados con guantes blancos. Llevaba un vestido plateado de lentejuelas, ajustado como una segunda piel, con un escote profundo en la espalda. Parecía una estatuilla de premio, brillante y dura. Al verme entrar, sus ojos se abrieron con un horror fingido, cubriendo su boca con una mano perfectamente manicurada. «¡Valentina!», exclamó, acercándose con una sonrisa tensa que mostraba demasiados dientes. «¡Llegaste! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es ese olor?». Arrugó la nariz, abanicando el aire con la mano. «Son tamales, Isabela, para la familia». Pensé que a lo mejor, después de los canapés, a alguien se le antojaba algo real. «¡Ay, qué tierna eres!», dijo, con ese tono condescendiente que usaba para hablar con su perrito chihuahua. «Pero, cariño, el olor a manteca y chile es muy penetrante. Se va a impregnar en las cortinas de lino belga. Va a matar el aroma de las velas Joe Malone, de pino y eucalipto que puse por toda la casa». Se giró hacia uno de los meseros. «Raúl, por favor, hazme un favor enorme. Llévate esa olla al garaje. Ponla en el congelador de las carnes. O mejor, déjala afuera. No quiero que el aroma choque con el Sauvignon Blanc». «Pero se van a enfriar, se van a echar a perder», protesté débilmente, aferrándome a las asas de la olla. «Nadie va a comer eso hoy, Valentina, créeme. Tenemos un menú de degustación de 7 tiempos diseñado por Jean-Luc, pero gracias, de verdad. Si quieres, llévatelos cuando te vayas. Segura tus empleados les encantarán. Son más de su estilo». Vi cómo el mesero, un chico joven con cara de disculpa, me quitaba suavemente la olla de las manos. Se llevó mi trabajo de 2 días, mi amor envuelto en hojas de plátano, como si fuera basura radioactiva. Me tragué el orgullo, sintiendo ese sabor metálico y amargo de la bilis en la boca. Me senté en un banco alto en la esquina más lejana de la cocina, sintiéndome pequeña, invisible, un fantasma en la casa que yo misma pagaba. Los minutos pasaban lentos. Escuchaba el murmullo de la fiesta a través de la puerta batiente, risas cristalinas, música de jazz suave, el tintineo de copas caras. Yo estaba excluida de ese mundo, confinada al backstage. Entonces, una pequeña figura irrumpió en la cocina como un torbellino de color. «¡Abuela!», gritó Sofía, mi nieta de 6 años. Llevaba un vestido de terciopelo rojo con encaje blanco y un moño gigante en el pelo rizado que la hacía parecer una muñeca antigua. Sus ojos, oscuros y enormes como los míos, brillaban con alegría genuina. Corrió hacia mí y yo bajé del banco para recibirla, arrodillándome en el suelo frío. Su abrazo fue lo único real que había sentido en toda la noche. Olía a vainilla, a champú de fresa y a esa inocencia que todavía no había sido corrompida por el dinero. «¡Abuela, viniste!», dijo, hundiendo su carita en mi cuello. «Te extrañé. Mami dijo que tal vez no vendrías porque estabas enferma de las piernas». Me separé un poco para mirarla. ¿Enferma? Otra mentira de Santiago e Isabela para justificar mi ausencia o mi reclusión. Estoy fuerte como un roble, mi vida. Solo que llegué un poco tarde.
Abuela, tengo hambre, susurró Sofía en mi oído, mirando de reojo a la puerta por donde había salido su madre. La comida de mamá son puras hierbas y cosas crudas que saben a pasto. Y esos caracoles, guácala, quiero un tamal. ¿Trajiste? Prometiste que traerías. Sonreí, acariciando sus rizos oscuros, sintiendo cómo el corazón se me descongelaba un poco. Claro que sí, mi amor. La abuela nunca rompe una promesa. Pero tu mamá los mandó al garage. Sofía hizo un puchero, cruzándose de brazos. Es injusto. Tengo hambre de verdad. Me duele la panza. Miré a mi alrededor. La cocina estaba momentáneamente vacía. Los meseros habían salido a servir una ronda de champán. En la mesa de preparación había una bandeja con los famosos canapés, tostadas diminutas con una uña de paté. Ridículo. Ven, mi vida, le susurré, tomándola de la mano. Vamos a hacer una misión secreta. Salimos al garaje sigilosamente por la puerta lateral. El aire estaba helado. Encontré mi olla sobre una mesa de trabajo, relegada entre cajas de herramientas. Abrí la tapa y el vapor, aunque menos intenso, todavía salió, reconfortante. Rescaté un tamal tibio. Lo pelé con cuidado, usando la misma hoja como plato. Se lo di a Sofía. Ella lo tomó con sus 2 manitas y le dio un mordisco grande. Cerró los ojos y suspiró. Está delicioso, abuela. Eres la mejor chef del mundo mundial, dijo con la boca llena, manchándose un poquito la comisura de los labios con el mole negro. Verla comer con tanto gusto, con esa honestidad brutal de los niños, me devolvió la paz. Ella era mi sangre. Ella era la razón por la que soportaba todo esto. Gracias, mi cielo. Ahora límpiate bien, rápido. Si tu mamá ve mole en ese vestido de terciopelo, le da un infarto y me culpa a mí de asesinato. Le limpié la cara con un pañuelo de tela que siempre llevaba en mi manga. Regresamos a la casa. La fiesta estaba en su apogeo. Desde la puerta entreabierta de la cocina podía ver el gran salón. Era un espectáculo. Candelabros de cristal de baccarat, arreglos florales de orquídeas blancas que costaban más que la despensa de un mes de mis empleados. Gente muy elegante, hombres de traje y mujeres con joyas que destellaban, sostenían copas de vino y reían con esa risa ensayada de la alta sociedad. Santiago estaba en el centro de todo, bajo la luz principal. Sostenía una copa en la mano y gesticulaba con amplitud, hablando con un hombre mayor, canoso y distinguido, don Rodrigo. Esta casa fue un proyecto personal, don Rodrigo, decía Santiago, con una voz impostada, más grave de lo normal. Quería un espacio que reflejara nuestro éxito, nuestra visión moderna y cosmopolita. Todo lo diseñé yo, desde los cimientos hasta los acabados. Quería que cada rincón gritara innovación. Sentí una punzada de ironía tan aguda que casi me hizo reír. Él no había diseñado nada, ni siquiera había estado en las reuniones con el arquitecto porque le aburrían los detalles técnicos. Yo había pagado los permisos, había sobornado a los inspectores para agilizar la obra, había elegido el mármol para que no lo estafaran. Él solo había elegido el color de los cojines y el sistema de sonido. Sofía, aburrida de estar escondida en la cocina escuchándome suspirar, se soltó de mi mano. «Voy a buscar a papá», dijo, y antes de que pudiera detenerla, corrió hacia el salón. «Sofía, no», susurré, estirando la mano, pero fue tarde. La niña corrió entre las piernas de los invitados, riendo, con esa energía inagotable del azúcar y el maíz.
Santiago la vio venir por el rabillo del ojo y su sonrisa de vendedor se tensó. Vi el pánico en sus ojos. No quería que su hija interrumpiera su momento de gloria. Pero lo que sucedió después fue como ver un accidente de tráfico en cámara lenta. Inevitable, trágico. En el centro del salón, sobre una mesa baja de cristal y acero, había una exhibición de botellas de vino. Santiago las había puesto ahí como trofeos. Una en particular destacaba, colocada sobre un pedestal de plata. Un Vega Sicilia único, una botella de tamaño Magnum, 1.5 litros. Sabía cuánto costaba porque yo había pagado la tarjeta de crédito el mes pasado, $3,000. Era la joya de la corona con la que Santiago planeaba brindar con don Rodrigo para cerrar el trato. Sofía, en su carrera, tropezó con el borde de una alfombra persa mal colocada, perdió el equilibrio, trató de agarrarse de algo para no caer de cara al suelo. Sus manitas buscaron apoyo y encontraron el mantel de lino italiano de la mesa de exhibición. ¡Yaló! El sonido fue ensordecedor. No fue un simple tintineo, fue un estruendo violento, el sonido de la destrucción, el cristal pesado golpeando el mármol. ¡Crack! La botella Magnum explotó al impactar contra el suelo. El vino tinto, espeso, oscuro y carísimo, salió disparado como un geyser de sangre. Manchó las cortinas blancas, salpicó los pantalones beige de cachemira de don Rodrigo, manchó el vestido plateado de Isabela y, por supuesto, empapó a la pequeña Sofía, que cayó sentada en medio del charco de vidrio y alcohol. El silencio que siguió fue absoluto. La música de jazz se detuvo como si alguien hubiera cortado el cable. Las risas murieron en las gargantas. 30 pares de ojos se clavaron en la escena. Sofía, aturdida por el ruido y mojada por el líquido frío y rojo que parecía sangre, comenzó a llorar a todo pulmón, un llanto de miedo puro. «¡Lo siento, papi! ¡Lo siento!», gritaba entre sollozos con las manos llenas de vino. Yo corrí, olvidé las órdenes de quedarme oculta, olvidé la vergüenza, solo vi a mi nieta en peligro. ¡Sofía!, grité, entrando al salón y arrodillándome en el charco de vino y vidrios rotos sin importarme mi vestido de seda. ¿Estás bien? ¡Te cortaste! ¡Déjame ver tus manitas! La abracé, revisando su piel en busca de sangre real entre tanto vino. Pero Santiago no estaba mirando a su hija. Santiago estaba mirando la mancha morada que se extendía por la entrepierna del traje de su inversionista principal. Luego miró los fragmentos de la botella en el suelo. Su rostro pasó de la palidez mortal a un rojo violento, casi púrpura. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas a punto de romperse. «¡Eres una inútil!», gritó. Por un segundo pensé que le gritaba a la niña. Me giré para protegerla con mi cuerpo. Pero sus ojos llenos de un odio frío, puro y destilado, no estaban mirando a Sofía. Estaban clavados en mí. «¡Esto es tu culpa!», bramó Santiago, señalándome con un dedo tembloroso, escupiendo saliva al hablar. «Tú la malcrías. Seguro le diste esa comida corriente llena de azúcar y grasa que la pone hiperactiva. Te vi salir del garaje. Mira lo que has hecho. Has arruinado la noche más importante de mi vida». «Hijo, fue un accidente. Ella tropezó con la alfombra». Intenté calmarlo. Mi voz temblaba, pero mantenía la calma por la niña que lloraba en mi pecho. Isabela se unió al coro, histérica, tratando de limpiarse el vestido con una servilleta de cóctel que solo esparcía más la mancha. «Te dije que no debía estar aquí»,
chilló Isabela, mirándome con asco. «Mírala, Santiago, huele a grasa, a mercado, a pueblo, avergüenza a nuestros invitados. Don Rodrigo, 1000 perdones, por favor. Ella es la señora que nos ayuda en la cocina a veces. Ya está muy mayor, es muy torpe». El tiempo se detuvo. El mundo se congeló. La señora que nos ayuda en la cocina. Mi propia nuera me negaba, me borraba, me reducía a una empleada doméstica senil frente a toda la élite de México. ¿Y mi hijo, sangre de mi sangre, el niño al que yo le limpié las rodillas raspadas y le pagué la universidad en el extranjero? Él no la corrigió, él no dijo, no, es mi madre. Santiago se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su aliento a whisky caro mezclado con el sudor agrio del miedo. «¡Lárgate!», siseo entre dientes, lo suficientemente alto para que todos en la sala, incluido don Rodrigo, lo oyeran. «¡Lárgate de mi casa ahora mismo! Agarra a tu nieta, dásela a la nana y vete. Y llévate tus tamales, tu olor a fritanga y tu presencia mediocre lejos de aquí. No te quiero ver. No quiero que arruines mi futuro con tu esencia de pobreza. ¡Fuera!». Me quedé helada. Sentí las miradas de los invitados clavadas en mi piel como agujas calientes. Vi a don Rodrigo sacudir la cabeza con incomodidad y lástima. Vi a los meseros bajar la mirada. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue el corazón. El corazón ya se me había roto muchas veces antes con sus desplantes. Lo que se rompió fue la venda gruesa del amor maternal incondicional que me había hecho ciega, sorda y muda ante la realidad durante 30 años. Me di cuenta de que no había criado a un hombre, había criado a un parásito vanidoso y cruel que se alimentaba de mi sacrificio, engordaba con mi trabajo y luego escupía sobre la mano que lo sostenía. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron. El vino había manchado el dobladillo de mi vestido esmeralda, arruinándolo para siempre. Me erguí cuán alta era, canalizando la fuerza de todas las mujeres de mi linaje. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como el desierto de Sonora. «Como digas, Santiago», dije. Mi voz no tembló. Era una voz nueva, una voz de acero, la voz de la empresaria que había negociado con sindicatos corruptos y ganaderos duros. «Me voy. Perdón por ensuciar tu suelo de mármol». Solté a Sofía y se la entregué a la nana, que me miraba con ojos llorosos. «Cuídala», le dije a la nana, «que no pise los vidrios». Me di la vuelta, caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. El sonido de mis tacones sobre el mármol manchado resonaba como martillazos en el silencio sepulcral. Crucé el salón, pasé junto a Isabela que seguía murmurando excusas, pasé junto a don Rodrigo que me sostuvo la mirada por un segundo con curiosidad. Salí por la puerta principal. El aire gélido de la noche me golpeó la cara, pero no sentí frío. Sentía un fuego en el pecho, un incendio forestal que consumía la culpa y dejaba solo cenizas de claridad. Me subí a mi camioneta Ford. Mis manos, que antes temblaban de nervios, ahora estaban firmes como rocas sobre el volante. Miré el asiento del copiloto. Ahí estaba mi bolso de cuero gastado. Dentro, el sobre Manila, el regalo, la liberación, la propiedad. Encendí la luz interior de la cabina. Abrí el bolso. Saqué el sobre lacrado. Lo miré por un segundo. Imaginé la cara de Santiago al recibirlo. Imaginé su falsa gratitud, seguida de más peticiones. «Gracias, mamá, pero ahora necesitamos remodelar la piscina». «No, nunca más».
Rompí el sello de lacre. Saqué los documentos. Eran hermosos. Papel legal de alta calidad. Los rompí por la mitad. ¡Ras! Luego en 4 pedazos. ¡Ras! Luego en 8. El sonido del papel rasgándose fue más satisfactorio que cualquier sinfonía, más dulce que cualquier villancico. Dejé los pedazos caer en el suelo del copiloto como confeti de una fiesta que nunca ocurrió. Saqué mi teléfono celular. La pantalla brillaba en la oscuridad. Busqué un correo electrónico que había dejado marcado como no leído desde hacía 6 meses. Era de Grupo Inmobiliario Mendoza. Última oferta de compra. Predio Campos Elíseos 42. Oferta final vence el 24 de diciembre a las 11:59 p.m. El señor Mendoza, un tiburón inmobiliario conocido por construir los centros comerciales más lujosos del país, llevaba 2 años persiguiéndome. Quería el terreno. No le importaba la casa. Quería la tierra para demolerla y construir el acceso principal y el estacionamiento subterráneo de su nuevo megaproyecto colindante. Me había ofrecido una suma obscena. Una cantidad que aseguraría la vida de 3 generaciones. Yo siempre le había dicho que no. Es la casa de mi hijo, le decía con orgullo estúpido. Es el legado de mi familia. ¡Qué estúpida había sido! El legado no son las piedras. El legado son los valores. Y en esa casa no había valores. Miré la hora en el tablero. 10:45 p.m. Todavía estaba a tiempo. Marqué el número privado de Mendoza. Sabía que me contestaría. Hombres como él huelen el dinero incluso en Nochebuena. ¿Valentina? La voz de Mendoza sonó sorprendida, con música de fondo. ¿Pasó algo? No esperaba tu llamada hoy. La oferta, dije sin preámbulos. Mi voz sonaba calmada, terroríficamente calmada. ¿Sigue en pie? Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Se detuvo la música. Hasta la medianoche. Mi equipo legal dejó los contratos listos en la plataforma digital por si cambiabas de opinión, aunque, honestamente, pensé que nunca lo harías. Siempre dijiste que esa casa era sagrada. Ya no es una casa, Mendoza. Es solo una estructura de concreto llena de gente malagradecida. Te la vendo. Acepto el precio, pero tengo una condición. Lo que pidas, Valentina. Sabes que quiero ese terreno. Quiero posesión inmediata. Quiero que tomes control físico de la propiedad mañana mismo. A primera hora. Quiero maquinaria, quiero seguridad privada, quiero vallas ciclónicas. Quiero que se sepa que esa tierra ya no me pertenece. Mendoza soltó una risa corta, incrédula. Valentina, mañana es Navidad, 25 de diciembre. Es difícil movilizar cuadrillas, sindicatos. Me va a costar el triple. Te voy a descontar 2 millones de pesos del precio de venta si estás ahí a las 8 de la mañana con una orden de desalojo notariada y un bulldozer parado en la acera frente al portón. Silencio. Pude escuchar casi el sonido de los engranajes girando en la cabeza de Mendoza. 2 millones de descuento por madrugar en Navidad. Era un regalo. Hecho. Trato hecho. Revisa tu correo en 2 minutos. Firma digitalmente y transfiere la propiedad. Nosotros nos encargamos de asegurar el activo. Gracias, Mendoza. ¡Feliz Navidad! Igualmente, Valentina. Vaya que lo será. Colgué. 2 minutos después llegó el correo. Abrí la aplicación de firma segura DocuSign. Mis dedos, esos dedos que habían hecho miles de tamales, ahora bailaban sobre la pantalla táctil sellando el destino de mi hijo. Acepto los términos. Renuncio a los derechos de ocupación. Autorizo el desalojo inmediato de ocupantes precarios sin contrato vigente.
Firmé con mi dedo índice Valentina R. de la Cruz. Presioné finalizar. Un círculo verde giró por un segundo y luego apareció el mensaje. Documento completado exitosamente. La transacción ha sido registrada en el Registro Público de la Propiedad vía notaría digital. Y así, con un simple toque de pantalla iluminada por la luna, la mansión de Campos Elíseos 42 dejó de ser mía. Y definitivamente nunca, jamás fue de Santiago. Arranqué la camioneta. El motor rugió con fuerza. Conduje de regreso a mi barrio, dejando atrás las luces frías de Polanco. Las lágrimas finalmente salieron, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Lloraba por el hijo que perdí, sí, pero también lloraba de alegría por la mujer que había recuperado. Llegué a mi casa pequeña en la Roma, con su fachada cubierta de bugambilias y su olor a leña y hogar. Entré a mi cocina. Estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía llena de mí. Saqué un plato de barro. Serví uno de los tamales que habían sobrado en la olla. Me serví una taza de café de olla con mucha canela y piloncillo. Me senté sola en mi mesa de madera. Di el primer bocado. El mole negro explotó en mi boca. Picante, dulce, complejo, lleno de historia. Sabía a gloria, sabía a dignidad, sabía a libertad. Esa noche dormí como un bebé, sin sueños, sin culpas. La mañana de Navidad amaneció gris y fría, típica de la ciudad. Me despertó el zumbido insistente de mi teléfono vibrando en la mesa de noche de madera de pino. Miré el reloj, 8:15 a.m. Mendoza era un hombre de palabra. Miré la pantalla del celular. La foto de Santiago parpadeaba. ¡Mi hijo! Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Me levanté con calma, me puse mis pantuflas viejas y cómodas y mi bata de franela. Fui a la cocina a poner agua para el té. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, cuando el agua empezó a silbar, contesté. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa mientras buscaba mi taza favorita. ¿Sí? ¡Mamá! El grito de Santiago fue tan agudo que casi revienta el parlante. Se oía histérico, sin aliento, al borde del colapso. De fondo se escuchaba un caos, ruidos metálicos, motores diésel pesados, ladridos de perros y gritos de otras personas. ¡Mamá! ¡Tienes que venir! ¡Es una locura! ¡Hay gente aquí! ¡Hay policías armados! ¡Están poniendo una cerca ciclónica alrededor de la casa! Bebí un sorbo de té de manzanilla. Estaba caliente, perfecto. ¡Feliz Navidad, hijo! ¿Qué? Mamá, no me escuchas. Hay un tipo aquí, un abogado de Mendoza Corp. Dice que la casa se vendió. Dice que ya no es tuya. Dice que tenemos 1 hora. 1 hora para sacar nuestras cosas personales antes de que entren a asegurar el inmueble para demolición. Les dije que llamaría a la dueña, que eres tú, para que los metas a la cárcel por invasión. Diles. Diles que es un error, por favor. No es un error, Santiago. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El caos de fondo pareció detenerse por un segundo. Solo se oía el bip, bip, bip incesante de un camión de carga retrocediendo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su voz era un susurro tembloroso. Dije que no es un error. Anoche me dijiste muy claramente, delante de todos tus invitados importantes, que me largara de tu casa. Me dijiste que yo no pertenecía ahí, que mi presencia te ofendía, que mi olor te daba asco. Mamá, yo estaba estresado. Había bebido mucho vino. Don Rodrigo estaba ahí. No lo decía en serio. Pero... ¿de qué estás hablando? ¿Qué hiciste?
Reflexioné sobre tus palabras, hijo. Tienes toda la razón. Yo no encajo en esa mansión de cristal. Y tú tampoco, porque para vivir en una casa así, Santiago, hay que tener una de dos cosas: clase o dinero propio. Y tú, lamentablemente, no tienes ninguna de las dos. Esa casa era mía, Santiago, mía. Yo la compré con el sudor de mi frente. Yo pagué cada ladrillo. Yo pagué el mármol que pisas. Yo pagué el vino que Sofía rompió. Yo pagué el vestido que tu esposa manchó. Mamá, no, por favor. Anoche vendí la casa. Se la vendí a Grupo Mendoza. Firmé los papeles a las 11:05 p.m. Ya no soy la dueña. Ellos son los dueños legítimos. Y al parecer tienen mucha prisa por empezar su estacionamiento. De fondo, escuché el llanto de Isabela. «¡Pero no pueden hacernos esto!», chillaba ella lejos del teléfono. «¡Es Navidad! Tenemos los regalos bajo el árbol, mis vestidos de gala, mis muebles italianos de importación. No me va a dar tiempo de empacar todo». «Pues les sugiero que dejen de gritar y empiecen a empacar rápido», dije, mirando por la ventana hacia mi pequeño jardín lleno de geranios rojos que yo misma regaba. Mendoza no es un hombre paciente. Y las cosas que se quedan dentro de una propiedad en demolición, bueno, legalmente se convierten en escombros. «¡Nos estás dejando en la calle!», gritó Santiago, su voz quebrándose en un llanto infantil, el mismo llanto que usaba cuando quería un juguete nuevo. «¡Soy tu hijo, tu única familia! ¿Cómo puedes hacerme esto? Tengo una esposa y una hija». «Tienes una familia, sí. Tienes una esposa y una hija maravillosa. Es hora de que actúes como un hombre, Santiago, y veas por ellas. Yo ya terminé mi trabajo. Te di educación en las mejores escuelas. Te di una carrera. Te di una casa de millones de dólares. Te di una vida de lujos que no te ganaste. Y a cambio recibí desprecio. Me negaste, Santiago. Me negaste frente a tus amigos. Te avergonzaste de mis manos, de mi comida, de mi origen». Lo siento, mamá, te lo juro por Dios, voy a cambiar, voy a arreglarlo, no vendas». «Ya lo arreglaste anoche», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ya no hay nada que vender, hijo, el dinero ya está en mi cuenta. Ahora tengo que colgar, voy a preparar el desayuno para mí. Unos tamales recalentados. Dicen que saben mejor al día siguiente, cuando los sabores se asientan». «¡Mamá, no cuelgues! ¡Mamá! ¡Mamá!». Colgué. Luego, apagué el teléfono completamente. Me senté en mi porche, envuelta en mi bata, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi cara. A lo lejos, las campanas de la iglesia de la Sagrada Familia tocaban llamando a la misa de Navidad. Din, don, dan. Sabía que los próximos días serían duros. Vendrían los reclamos de la familia extendida, las tías chismosas diciendo que fui demasiado dura, los llantos, las cartas de disculpa falsas. Santiago tendría que mudarse al pequeño departamento de sus suegros en la colonia del Valle o rentar algo que realmente pudiera pagar con su sueldo, que no era mucho sin mi subsidio mensual. Isabela tendría que aprender que el valor de una persona no se mide en seguidores de Instagram ni en marcas de ropa. Tendrían que aprender a vivir en el mundo real. Y Sofía, por Sofía ya tenía un plan. Con una parte del dinero de la venta, que era